Vamos a aprender a ver esto. A ver, vamos a aprender hoy día en lo que es ángulos, ¿ya? ¿Qué son? Acá voy a poner ángulos adyacentes. ¿Sí? Ángulos adyacentes. Vamos a diferenciar con ángulos consecutivos. ¿Sí? ¿Alguien que me puede decir qué cosa significa ángulos adyacentes y ángulos consecutivos? ¿O qué cosa piensa que es cada uno de ellos? ¿Que están juntos? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¿Cuáles están juntos? Ángulos que tienen el vértice común. ¿Ya? Cualquiera de los dos tiene un vértice común. Cualquier ángulo, o cuando se trabaja ángulos, todos tienen un vértice en común. ¿Sí? Todos tienen el mismo vértice. O lado común. Lado en común. A ver, los adyacentes, ¿sí? Los adyacentes, lo voy a poner acá, ¿ya? Para que se puedan acordar. Ya es cuando son dos ángulos, ¿ya? Cuando son dos ángulos adyacentes, ¿no? Es cuando tienen, ¿qué cosa? El mismo vértice, ¿ya? Un lado común y los ángulos no se superponen, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Es mayormente cuando son dos ángulos, ¿ya? Dos ángulos con un vértice, ¿ya? En común, ¿ya? Un vértice en común. No son dos ángulos, no te están diciendo más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a partirlo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos A, B, C. Acá tenemos nuestra vértice. ¿Sí? Entonces, este, supongamos, es un ángulo alfa. El otro, un ángulo beta. ¿Qué significa que le ponga alfa y beta? Que no son iguales, ¿cierto? Que no son iguales. Ya, ángulos adyacentes es esto. Son dos ángulos que están juntos, ¿sí? Son dos ángulos que están juntos, ¿ya? Son dos ángulos que están juntos. Que uno, si yo sumo alfa más beta, ¿no? ¿Qué cosa me va a dar? Me va a dar la medida del ángulo más grande, ¿cierto? Que vamos a ponerle que fuera teta. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir, profesor? Que alfa, voy a poner así. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que alfa más beta te va a dar teta, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora,
Profesor, ¿y qué cosa quiere ser ángulos consecutivos? Cuando se habla de ángulos consecutivos, escucha bien, ¿ya? Es cuando tres o más ángulos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Es cuando tres o más ángulos se denominan consecutivos, ¿no? Y que son adyacentes, ¿sí? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo es esto? Ahora, nunca, por ejemplo, antes de pasar a eso, cuando veas adyacentes, no significa que va a tener esta forma, o sea, que tiene que sumar esto, por ejemplo, tú te vas a fijar y me vas a decir, profesor, entonces significa que los ángulos adyacentes siempre son agudos. No, ¿ya? También pueden ser igual obtusos, ¿sí? O sea, por ejemplo, podría ser uno de esta forma, ¿sí? Podría ser de esta forma, ¿sí? Podría ser de esta forma, ¿no? Igual siguen siendo adyacentes, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser agudo, ¿ya? Puede ser cualquiera, agudo, recto, o puede ser obtuso, ¿sí? Cualquiera que sea convexo, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa quiere ser consecutivo? Consecutivo viene a ser cuando dice, allá, ¿lo borré? ¿Lo que puse? No, no lo escribí. ¿Ya? Es cuando tres o más ángulos, ¿ya? Es cuando tres o más ángulos se denominan consecutivos, ¿sí? Consecutivos, ¿ya? Consecutivos si cada uno es adyacente, ¿sí? O sea, adyacente significa que uno está después del otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá, así. Acuérdate, igual, puede ser de cualquier forma, puede ser así, por ejemplo. Así, ahí está tres ángulos consecutivos, ¿ya? Pero no vayan a pensar que es la única forma. Puede ser también así, ¿sí? Puede tener también una forma así, ¿ya? Igual siguen siendo consecutivos. Claro que la medida de sus ángulos serán diferentes, ¿ya? Pero no vayan a equivocarse o no vayan a pensar que solamente tiene una sola forma, ¿sí? Listo, vamos a ponerlos así, que quede así. Ahí están, tres ángulos consecutivos. Profesor, entonces, ¿sí? Entonces, acá qué cosa, acá vamos a poner uno. Este ángulo, me olvidé. Acá es A, B, C y D, ¿sí? Entonces, acá tenemos los tres ángulos. Esto será qué cosa, alfa, ¿sí? Este que será beta y este será teta, ¿sí? Ahora, profesor, esto, si yo lo sumo los tres, me va a dar qué cosa, el ángulo más grande, que vamos a ponerle que fuera X, ¿sí? Significa, profesor, que, significa que alfa más beta más teta me da igual a X, ¿sí? Me da igual a X, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa ángulos adyacentes y ángulos consecutivos, ¿sí? Ángulos consecutivos se les llama cuando son tres o más ángulos, ¿sí? ¿Ya?
Hasta ahí, chicos. ¿Alguien alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieras preguntar? No, profe. Nada. Pues yo les digo, pregunten todo lo que quieran ahorita. Después para los ejercicios, ustedes puedan resolver. ¿Sí? Ya. Entonces, si ya está eso, igualito eso va a quedar ahí. Ahora les voy a enseñar qué cosa es un ángulo complementario y un ángulo suplementario. Es un ángulo complementario. Complementario y un ángulo suplementario. ¿Ya? Eso también es muy importante diferenciarlo. Son cada uno de ellos. Entonces, a ver, chicos, acá tenemos ángulo complementario y un ángulo suplementario. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? ¿Alguien que quiera compartir sus conocimientos? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Nada? No, profe. Ya. Entonces, ya yo les voy a explicar. ¿Sí? Vamos a poner acá. Acuérdate, ángulo complementario, ¿ya? ¿Ya? Es cuando dos ángulos, es cuando la medida de dos ángulos suman 90 grados, ¿sí? Suman 90 grados. Y ángulos suplementarios, ¿ya? Es cuando la medida de dos ángulos suman 180 grados. ¿Qué dice ahí? Cuando la medida de dos ángulos, ¿sí? Cuando la medida de dos ángulos. Profesor, pero podría ser que sean tres, también se puede decir que también pueden ser tres, a menos que te lo digan que son, ¿qué cosa? Son ángulos, te dicen, son ángulos suplementarios y consecutivos a la vez. Te tendría que especificar, se puede unir, porque mayormente esto son ángulos adyacentes que pueden sumar 180 o pueden sumar 90 grados. Pero si te dijeran que son ángulos ya suplementarios o más que todo suplementarios o complementarios en cualquiera de los dos, pero te dicen que son consecutivos, ya significa que son tres ángulos, ¿sí? Hay que tratar de especificar, ¿sí? O sea, estos dos, con esta definición, ¿ya? Son, ¿qué cosa? Adyacentes, prácticamente. Son ángulos, lo voy a poner así como si fuera, ¿ya? Serían ángulos adyacentes, ¿sí? Son ángulos adyacentes. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo, no? Capaz te puede venir la definición, ¿no? ¿No? Te pueden decir, son ángulos complementarios
complementarios y consecutivos. Puede venir y te pueden decir eso. Son ángulos complementarios y consecutivos. Igual que acá te puedes decir también. Son ángulos, ¿ya? O sea, son, obviamente lo mismo, es cuando la medida de dos ángulos, o sea, ¿no? Son ángulos, te pueden decir, son ángulos consecutivos. Son ángulos consecutivos, ¿ya? Y suplementarios. Suplementarios. Igual. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir, profesor, si fueran esos? ¿Ya? No cambia, siguen sumando 90, siguen sumando 180. La única diferencia es que estos de acá ya vienen a ser, ¿qué cosa? Lo que habíamos visto hace rato, ángulos consecutivos. ¿Sí? Eso viene a ser ángulos consecutivos. Acá en el anterior no te está diciendo, por ejemplo, acá te dice que 1, alfa más beta más teta suma x, ¿cierto? O te están poniendo un límite, no te colocan límite, no vayas a pensar que el adyacente es hasta 90 y el consecutivo es hasta 180, no. Puede ser para ambos, cualquiera. Ese alfa y ese beta también pueden sumar también 180, 140, 120, ¿sí? Esto es para cualquier medida, ya desde 0 hasta, no, desde 1 hasta 180, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ángulo suplementario, un ángulo complementario, ¿no? Y por si alguien, capaz me preguntan si profesor, también podrían ser tres ángulos, ¿sí? Ahora, cuando en ángulo suplementario, acuérdense que uno, ¿ya? Para el ángulo suplementario, para el ángulo complementario, ¿ya? Uno. Acá en el ángulo complementario ya no vendría a ser, ahora, mirando la definición, acá, los adyacentes que son, solamente es cuando son dos ángulos con un vértice en común, ¿cierto? Son cuando son dos ángulos con un vértice en dos ángulos, no te dicen tres. Entonces, esto de acá no podría existir. Un ángulo complementario, si habláramos como adyacente, sí existe, pero no existiría en los complementarios, ¿sí? Porque dice que solamente son dos. Aunque sí, ¿eh? A ver. Podría haber tres ángulos, ¿no? Pero ya no vendrían a ser adyacentes, pues, ¿no? Pero sí, 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 sí. Ya, cuando hablamos de 90 grados, ya, acá sí normal, no habría ningún problema, ¿sí? Porque ya vienen a ser consecutivos, está bien, correcto, ¿no? Porque no les he puesto adyacentes, ¿ya? Este de acá sí es adyacentes cualquiera de los dos, ¿sí? Arriba es cuando son adyacentes, pueden sumar 90 o 180, o cuando son consecutivos pueden sumar 90 y 180 grados, está bien, está correcto, ¿ya? Pensaba que le había puesto de otra forma acá. Así que los complementarios suman 90, ¿no? Y los suplementarios suman 180. Acuérdense que puede ser dos o más ángulos en ambos casos, ¿sí? Dependiendo qué cosas es lo que te pidan. Ahora vamos a poner una pequeña imagen como ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner así. Esto se representa así. El de arriba, voy a representar los adyacentes, ¿sí? Los adyacentes, por ejemplo, es como que yo le ponga de esta manera. Otra vez. Tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta. ¿Ya?
¿Qué cosa quiere decir acá? Alfa más beta tiene que darte 90. Puede tener cualquier forma esos ángulos, ¿sí? Pueden estar hacia arriba, pueden estar rectos, ¿sí? Pero lo máximo que pueden sumar es 90 grados. En cambio, acá, eso se representa de esta manera. Los suplementarios son dos ángulos, ¿ya? Que puede ser de esta manera, puede ser así, 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 así. No importa, con tal de que uno esté partido en dos, ¿sí? Y esto, supongamos que sea alfa, y este de acá, beta. Puede ser al revés, no piensen que uno tiene que ser más chico que el otro, ¿ya? Entonces, acá lo que te quiere decir es que alfa más beta tiene que ser 180 grados, ¿sí? Siempre tiene que sumar 180 grados. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser, ¿ya? Eso es lo que viene a ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Y como les dije, puede ser tanto como 2 o 3 ángulos, en ambos casos, ¿ya? Los complementarios o los suplementarios, ¿sí? O sea, profesor, ¿los suplementarios tienen tanto como adyacentes y consecutivos? Sí, ¿sí? Los suplementarios y los complementarios existen como ángulos adyacentes cuando hay 2 y ángulos consecutivos cuando hay 3, ¿sí? Pero los consecutivos, para que sea suplementario, tiene que decir que son ángulos consecutivos y suplementarios. Si no, simplemente no puedes considerar lo que son 3, ¿sí? Simplemente si dice, es cuando si dicen, tenemos ángulos, son ángulos suplementarios. Si dicen que son ángulos suplementarios, significa que son adyacentes, lo básico, ¿sí? Lo básico. Si te dijeran que son ángulos suplementarios y consecutivos, significa que son 3, profesor. Consecutivos significa que son 3 ángulos, ¿sí? Puede ser más, pero obviamente. Pero te van a especificar siempre el ejercicio, ¿no? Si son 3, 4, ¿no? Depende. Entonces, ¿hasta acá alguien alguna pregunta, chicos? ¿Alguien hasta acá alguna pregunta? Ángulo No, completo. profe. Pregunten, lo que sea, lo que ustedes, capaz por la más pequeña duda que puedan tener, ¿no? O cualquier inquietud o profesor, pero podría ser podría ser esto, podría ser el otro, ¿no? Ustedes pregunten. Ahora, para terminar con la teoría, vamos a ver entonces, ¿ya? Ángulos opuestos, ¿ya? Ángulos opuestos por una vértice. Ángulos opuestos por una vértice. ¿Sí? Esto vamos a ver. Ángulos opuestos por una vértice. ¿Ya? Tanto como definición, no. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a hacer en forma gráfica. Esta es una recta y esta es otra recta. ¿Sí? Acá voy a tener ángulo alfa. Este va a ser mi ángulo beta. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decirte? ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decirte que son ángulos opuestos por una vértice? ¿Cuál es la vértice acá? Este punto. ¿Cierto? La vértice es donde se intersectan. Tú me vas a preguntar, profesor, ¿cuántos ángulos yo veo en total? Yo veo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Porque acá también estoy viendo otro ángulo, ¿sí? Y acá estoy viendo otro ángulo, ¿cierto? Son 4 ángulos que están formando ahí. ¿Listo? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto vale este ángulo de rojo de acá? Que voy a poner como X. ¿Cuánto? Alfa. Alfa, ¿cierto? Eso va a medir alfa. ¿Y el otro? ¿Cuánto va a medir? Lo que está de Beta. acá abajo, beta.
¿cierto? Eso es lo que quiere decir, ángulos opuestos por una vértice, ¿ya? Están opuestos, chicos, están opuestos, mira, ve, están frente a frente, ¿sí? Están frente a frente, mira, ve, están frente a frente, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere significar ángulos opuestos por una vértice, ¿sí? Significa que, uno, esos ángulos van a ser iguales de esa manera, pero ahora, ¿ya? Ahora también, por ejemplo, de acá también se deduce que alfa, vamos a ponerlo como si fuera X, ya, ahí está, X es como si fuera alfa, y B que fuera beta. Alfa más beta, ¿cuánto tendrían que sumar? ¿Quién me dice? Alfa más beta, ¿cuánto tienen que sumar? ¿180? Exacto, 180. ¿Sí? 180. Eso es lo que tendría que sumar. ¿Sí? 180. ¿Sí? Eso es lo que tendría que sumar. 180. ¿Sí? Eso es lo que tiene que sumar. 180 grados. ¿Sí? Igual que el otro, alfa más beta. Beta más beta, no me vas a decir ya que beta más beta me suma 180. No. Alfa más beta. Beta más beta, esto es beta, nada más. ¿Sí? No tiene un monto fijo. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ¿alguien alguna pregunta? ¿Nada? Ya. Entonces, ahora nos vamos acá a los ejercicios. ¿Sí? Vamos a los ejercicios, tenemos todo esto. Bueno, y esto de acá, lo último, ya les dije que eso es para ustedes, es último. Solo tenemos que terminar desde la 1 hasta la 6 y poder continuar capaz con lo demás. Yo voy a hacer estos 4 ejercicios, ¿sí? Yo voy a hacer estos 4 ejercicios y dice así, mira, dice si uno de dos ángulos complementarios, comenzando por ahí, complementarios, ¿qué significaba ángulos complementarios? ¿Qué significa cuando dicen ángulos complementarios? Cuando la medida de sus dos ángulos suma 90 grados. Listo, te están diciendo ya. Ahora, si son complementarios, acá te está indicando dos ángulos complementarios. Listo, entonces te están diciendo cuánto tiene que sumar, máximo 90 grados. Entonces, yo graficándolo, también tengo que graficarlo de la misma manera. No voy a graficarlo por graficar cualquier tamaño. Entonces, así más o menos, ¿ya? O lo puedes poner, obviamente, también esto, lo puedes poner recto. Como es 90 grados, lo puedes poner recto. Para que sepas que es 90 grados, ¿sí? Entonces, ahí lo colocas recto. ¿Listo? No hay ningún problema. Vamos a suponer, obviamente ya, te está diciendo que uno, dice que si son complementarios y dice que uno, dice si uno de dos ángulos complementarios mide 30 grados más que el otro, supongamos que esto mide X, ¿cuánto medirá el otro? X más 30. 30. ¿Sí? Porque te estoy diciendo que uno mide 30 grados más que el otro. ¿Sí? Si este mide X, el otro mide X más 30. Entonces dice, ¿cuánto mide el menor de los ángulos? Entonces, acá simplemente ya tengo una ecuación. ¿Cuál, profesor? Sumo X más 30. ¿Cuánto tiene que sumar? Hemos dicho 90 grados. Entonces, por lo tanto, tengo 2X más 30 igual a 90. Por lo tanto, tengo que 2X es igual a 60. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 30. Entonces te pide cuál es el ángulo menor. Obviamente el ángulo menor va a ser 30. ¿Cierto? Listo. Ahora te dice, tengo dos ángulos complementarios. Dos ángulos complementarios, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Dos ángulos complementarios. Lo voy a graficar acá.
Dos ángulos complementarios. Vamos siempre ponerlo así de diferente. Dice, dos ángulos complementarios, ¿ya? Se diferencian en 24. ¿Cuánto mide el ángulo menor? Se diferencian en 24. Lo mismo. Si uno mide X, el otro ¿cuánto medirá? Lo mismo que el otro. Te lo ponen, acá te dicen uno que mide 30 más que el otro y que te digan que se diferencian en 24, no es que me vayas a poner X menos 24. Puede ser, pero estás trabajando con negativo, te puedes confundir. Entonces, puede ser X menos 24 o puede ser X más 24, porque igualito se diferencian 24. ¿Sí? Cuando te quieren diferencian, significa que se llevan, o sea, la diferencia entre esos dos números es de 24. Así que puedes ponerle que es X más 24 o X menos 24. Cualquiera de los dos te tiene que salir lo mismo. ¿Sí? No pienses que porque colocas en uno más o menos, no. ¿Ya? Puedes colocarle los dos. ¿Sí? Entonces, profesor, a ver, vamos a probar si es verdad o no. 33. Si fuera X más X, 2X de frente, voy a poner 2X más 24, ¿ya? Tendría ¿qué cosa? 90 grados. Por lo tanto, 2X es igual a ¿qué? A 90 menos 24. Acá tengo que 2X viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser 66, creo. Por lo tanto, X ¿cuánto viene a ser? 33. Ahora, si fuera el otro caso, 2X sería menos 24 es igual a cosa, 90. Por lo tanto, ¿qué cosa se vendría a ser? ¿Ya? 1. ¿Qué cosa vendría a ser? Lo mismo, chicos. 2X, ¿ya? 2X, 1. ¿Qué cosa? 2X, ¿qué cosa, profesor? Menos, ¿ya? Menos, ¿ya? Es igual a 90 más 24, ¿cuánto sería? 114, creo. Por lo tanto, X, ¿cuánto valdría acá? X valdría 57, si no me equivoco. Ahora, X valdría 57. Pero a ti te piden cuánto mide el ángulo menor. 50 y tendrías que restar 57 menos 24, porque acá ya habíamos cambiado. ¿Y cuánto te va a salir? 33. Entonces, de cualquiera de las dos formas te va a salir lo mismo, porque te piden el ángulo menor, no el mayor. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que uno, en cualquiera de los dos casos puedes haber puesto más o menos, pero igual te ibas a salir lo mismo. Pero obviamente que en uno te va a dar el ángulo menor y en el otro te va a dar el ángulo mayor. Y vas a trabajar un paso más. ¿Ya? Ahora, tenemos acá, dice, uno de dos ángulos suplementarios excede al otro, ¿ya? Dos ángulos suplementarios. Dice dos ángulos suplementarios. Entonces, lo grafico así. Ahí está. Dos ángulos suplementarios. Yo lo puedo poner así. No hay necesidad. Si son suplementarios, es 180. Puedo ponerlo ahí, ahí vamos a ponerlo. Dice, uno de dos ángulos suplementarios excede al otro en 56 grados. ¿Qué viene a significar la palabra excede? Igual lo mismo. Excede, diferencian o el otro mide más que el otro, igual sigue siendo 56. ¿Sí? Como no te indica quién excede al otro, puedes ponerle a cualquiera. ¿Qué cosa voy a poner? X más 56, porque le excede el otro. ¿Y el otro cuánto medirá? X, ¿cierto? Cualquiera de los dos le puedes haber puesto, pero obviamente según el gráfico, este es más grande, ¿sí? Por eso lo colocó ahí, ¿sí? ¿Cuánto mide el ángulo menor? Te dice. Entonces, otra vez lo mismo. 2x más 56, ¿cuánto te tiene que dar? 180 grados ahora, porque te están diciendo que son suplementarios, ¿sí? Porque dicen que son suplementarios. Por lo tanto, acá tenemos que 2x
será igual a 180 menos 56 será 124. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 62. ¿Sí? X vale 62. Me pide el ángulo menor. Listo. ¿El ángulo menor quién es? X, porque el otro es el ángulo mayor. ¿Sí? Entonces te piden X. Ya está. Ese es todo, chicos. ¿Sí? Dice, acá dice, el menor de dos ángulos suplementarios, ahí está. Otra vez, suplementarios. Te dice el ángulo menor, lo puedo poner así porque obviamente no lo puedo poner 90 grados, ¿por qué? Porque los dos ángulos serían iguales. Uno tiene que ser menor que el otro. Por lo tanto, acá tenemos que uno dice, este valdrá X, es el ángulo menor. Dice, el menor de dos ángulos suplementarios mide 40 menos que el mayor. Entonces, uno, puedo ponerle que uno, el mayor mide ¿qué cosa? Entonces, en pocas palabras, 40 más que el otro. ¿Sí? ¿Cuánto mide el mayor de los ángulos? ¿Sí? Podrías haber hecho de cualquiera de las dos maneras. X en uno, o podría haberlo hecho al revés. X el mayor y el otro podría haber puesto 40 menos X, indicando que es el menor. Y como les dije, sale igual. Acá tenemos que 2X es igual a ¿qué? A 180 menos 40. Ya lo pongo de frente. ¿Sí? Porque ese 40 va a pasar a restar. Tenemos 2X es igual a 140. Por lo tanto, X vale 70. Pero te piden cuál es la medida del ángulo mayor. Mayor. El mayor es ¿qué cosa? X más 40. El mayor será entonces 110 grados. ¿Sí? Ese vendría a ser el ángulo mayor. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿Alguien alguna duda, pregunta? profe. ¿Nada? Listo. Y tú lo puedes comprobar porque X, que es el ángulo menor, mide 70 y el ángulo mayor 110. Si suman los dos, ¿cuánto suma? 180 grados. Y ahí está cumpliendo. ¿Sí? Ahí está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, ahí como se dan cuenta, eso es lo que significa complementarios y el otro eso es lo que significa suplementarios, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Geometría es bastante extenso, largo, ¿no? Entonces, es por eso que yo también uno de esta manera les estoy colocando, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿sí? Para que ustedes sepan qué significa cada uno, la diferencia. No piensen que son iguales, ¿ya? Entonces, ahora, chicos, los que tengan que copiar, cópienlo, ¿sí? Y los demás, ¿ya? Igualito, igualito es para todos. Avancen desde la 1 hasta la 6. Ahí tengan cuidado cuando les digan 1, por ejemplo. En la 6, ahí se aplicaría en la 5 y la 6, se aplica ángulos opuestos, ¿sí? Ángulos opuestos. Vamos, chicos, vayan avanzando y vayan copiando acá. Algunos los que estén copiando desde la 1 hasta la 4, ¿sí? Cópienlo siempre para que tengan de referencia cómo se resuelve, ¿sí? La memoria es frágil, uno se olvida, ¿sí? Entonces vayan haciendo, chicos, ya les voy a dar tiempo, ¿sí? Al final yo también lo voy a resolver, ¿ya? Les voy a dar tiempo y vayan resolviendo, ¿ya? Los otros 6 ejercicios, vamos. Si acabas, me mandas todas tus respuestas, todas juntas en un solo mensaje, ¿ya? Al privado, ¿ya? Al privado mandas, ¿sí? No me vayas a mandar uno por uno. Chicos, si ustedes no me mandan, yo no sé si están haciendo, no están haciendo. ¿Sí? Yo lo considero como que no lo han hecho, punto. Lo voy diciendo. Eso ya depende de ustedes, ya.
Ya. Entonces, a ver. Dice, dado dos ángulos adyacentes, o sea, profesor, son ángulos adyacentes. Ambos tienen que sumar el ángulo más grande. ¿Cierto? Tienen que sumar tanto como B más 2B menos 5, tiene que sumar todo lo que mida desde P hasta S. Halla el valor de B si M, la medida del ángulo PQS, o sea, la medida del más grande, mide 85. Entonces, ¿qué hago? Te está diciendo ya cuánto es la medida del más grande. Significa que 2B menos 5 más B tiene que darte 85. Por lo tanto, acá tengo 3B es igual a 90. Por lo tanto, B, ¿cuánto vale? 30. ¿Listo? Por ahí, a ver de los resultados que me dieron. ¿Sí? ¿Ya? Están bien los dos primeros. ¿Sí? Los que me han enviado están bien. ¿Listo? Ahí está, 30 grados. Siguiente. Dice, de acuerdo con los ángulos adyacentes, te están diciendo, adyacentes, dice AB y CBD, donde la medida del ángulo ABD es igual, dice, de ABD, que te está diciendo que la medida de todo esto es 100 grados. ¿Sí? 100 grados. Entonces, 1, te están diciendo que son adyacentes. ¿Ya? Calcular el valor de n. Lo mismo. ¿Qué pondré? N más 5 más 3n menos 1. Todo eso será igual a 100. Por lo tanto, acá tengo 4n, ¿sí? Más 4 es igual a 100. Por lo tanto, digo que 4n es igual a 96. Por lo tanto, n ¿cuánto vale? N ¿cuánto vale, chicos? A ver. 221. 21. Listo. Ahí está el valor de n. Entonces, n vale 21. ¿Sí? Nada del otro mundo. Entonces dice ahora, acá abajo dice, si la medida de los tres ángulos consecutivos de la figura suman 135, determina el valor de A. Te están diciendo ya que el valor dice, o dice, si las medidas de los tres ángulos consecutivos, o sea, de estos tres ángulos de la figura, suman 135. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? 2A menos 15 más 2A más A. Todo eso, ¿cuánto tiene que sumar? Ese 135. Por lo tanto, ahí tengo 4, tengo 5A menos 15 es igual a 135. Por lo tanto, diré que 5A es igual a 150. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? 30. Listo. Ahí hemos terminado con la número 3. ¿Sí? A la 330, en la 3 ya estás viendo cuánto sale, Mauricio. ¿Sí? No sé si te has equivocado al escribir, no lo sé, pero mira, ve, en la 2 y en la 3 me has puesto los mismos grados, pero no lo son. ¿Ya? Hay que tener más cuidado. O en la 2 yo me he equivocado. 96 entre 4. Ajá. Acá es 24. Nadie me dice. Ay, nadie me dice nada. Acá es 24. ¿Ya? La 2 es 24. Ya, 96 entre 4. 2, claro, está bien, correcto. 16, 4. Ahí sí es 4. ¿Ya? No es 24. Pero acá sí sale 30. ¿Listo? En la 3 sale 30. Entonces, acá en la 4 dice, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Son ángulos consecutivos.
cuya suma de sus medidas es 160. Determina el valor de x. Listo, lo mismo, x más 20 más x más 20, entonces mejor pongo 2x, 2x más 40, si es lo mismo, más x. ¿Cuánto tiene que sumar todo eso? 160. Por lo tanto, diré 3x es igual a 160 menos 40. Por lo tanto, diré que 3x es igual a 120. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 40. ¿Sí? En la 4. ¿Listo? Entonces, así de sencillo es. ¿Sí? Así de sencillo se hace. ¿Ya? Así de sencillo. No, no es nada difícil, chicos. ¿Sí? A ver, vayan copiando los que les falta, los que no lo han hecho. ¿Ya? Vayan copiando ahí. Dice así. Si A, B y CD son dos rectas que se cruzan, determina el valor de M. Ya, esto hemos visto. Significa que estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Que están opuestos. ¿Sí? Esos dos ángulos son opuestos. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Si son iguales, tengo entonces, ¿qué cosa? Que igualarlo. Entonces digo, 5m menos 15 será igual a ¿qué cosa? A 2m más 15. Por lo tanto, lo paso a un lado los números y al otro lado las variables. 5m menos 2m, siempre el mayor hacia el menor. Ahora, 15 más 15. Entonces acá tenemos ¿qué cosa? 3m es igual a 30. Por lo tanto, m ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? M vale 10. Entonces, acá tenemos en la siguiente figura lo mismo. Ángulos opuestos. Por lo tanto, simplemente igualo. 7a más 20 será igual a ¿qué cosa? A 9a menos 10. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosa voy a decir acá? Ya les he dicho, el mayor hacia el menor. Ya, digo, el menor es el mayor. Por lo tanto, acá será 20 más 10. El otro lado será ¿qué cosa? 9a menos 7a. Por lo tanto, acá tengo 30. Será igual a ¿qué? A 2a. Por lo tanto, ¿a cuánto valdrá? Valdrá 15. ¿Sí? A valdrá 15. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, acá esto viene a ser, ¿ya? Entonces, 10, 15, lo que me han mandado está bien, ¿sí? Entonces, con esto, chicos, terminamos, ¿sí? Todo lo que viene a ser ángulos, ¿ya? Ahora, ¿ya? Con eso terminamos lo que viene a ser ángulos. Ya la próxima semana vamos a comenzar con lo que es álgebra y eso lo continuaremos, ¿ya? Hasta que terminemos también igual, mientras vamos avanzando, ¿sí? Chicos, ustedes tienen que resolver, ¿no? Hoy día no me han enviado casi nadie, me han enviado sus respuestas, ¿sabes? Si lo sabes, pero yo no sé si tú lo estás sabiendo, tú me puedes decir, sí, profesor, no tengo ninguna pregunta cuando explico, pero si no me estás respondiendo, no me mandas las alternativas, yo no sé si estás avanzando o no estás avanzando. Tus padres o tu mamá o tu papá me puede preguntar, pero yo simplemente le voy a decir que no sé, no me respondes. Sencillamente, por más que me digan que sabes, no, profesor, sí sabe, pero si no me respondes, yo no sé nada. Yo hago de cuenta de que no sabes nada y que simplemente no me has entendido. ¿Sí? Porque tampoco no me dices. ¿Sí? Simplemente. Yo no me hago problema, chicos. Yo simplemente les trato de enseñar. Pero si ustedes no quieren aprender o no quieren decir o están queriendo hacer otra cosa, yo no puedo hacer nada ahí. ¿Sí? Yo simplemente siempre he sido así. ¿Sí? El que quiere aprender, aprende. ¿Sí? Entonces, chicos, ya con eso terminen de copiar a los que les falten y normal se pueden ir retirando. ¿Sí?